interpretación pues difícil, ¿no? Y si entre compañeros pues, vamos compartiendo aquello que hacemos, ¿no? Pues podemos ayudarnos a ratificar aquello que nosotros creemos que es la interpretación correcta o desmontarlo, ¿no? Desmontarlo directamente, ¿no? Y creo que eso, bueno, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar un poquito y creo que además que es muy interesante. Yo, como comenta Rafa, voy a hablar de las actuaciones arqueológicas de esas viviendas que se excavaron en los arrabales occidentales de Córdoba, sobre todo en lo que es el área occidental, todas las viviendas que aparecieron en Ronda Oeste, ¿no? Que se documentaron en Ronda Oeste. Voy a ir pasando algunas láminas que hace aquí Rafa, que es el responsable de esa recreación virtual que se ha ido haciendo en los últimos años de todo el yacimiento, ¿vale? Las podéis ir pasando y conforme yo vaya hablando o charlando, como queramos un poquito hacerlo, ¿no? Y os decía que es importante poner en común las cosas porque en arqueología, ¿no? El registro responde sobre todo a una serie de preguntas, ¿no? En una arqueología sistemática, esas preguntas pues se le hacen al yacimiento. No sé, si me ocurre Medina Sara, pues se está haciendo una excavación, un proyecto concreto para ver cuál es el acceso al Alcázar, las excavaciones que se están haciendo en el Patio de los Naranjos, bueno, pues para definir cómo es ese complejo episcopal, ¿no? Pero realmente en arqueología urbana las preguntas pueden ser preguntas a posteriori, muchas veces preguntas en arqueología urbana de urgencia no se hacen de forma inmediata, sino que son preguntas posteriori y preguntas a las que luego hay que ir dándole vueltas, ¿no? Quiero decir esto porque Ronda Oeste se excavó entre el año 2000 y el año 2008 y todavía seguimos haciéndonos preguntas sobre aquello que salió en aquel momento, ¿no? Y tenemos ya muchas respuestas sobre urbanismo y vivienda que van a poder ver en esas láminas, muchas respuestas sobre los edificios diferentes que había, edificios de culto, edificios comerciales, muchas respuestas sobre cómo morían esas personas, ¿no? Y dónde eran enterradas esas personas, muchas respuestas sobre edificios comerciales, ¿no? Pero ahora mismo estamos inmersos en otra serie de preguntas, ¿no? Relacionadas con el ajuar cerámico y de otro tipo que existía en esos ámbitos domésticos. Esas preguntas las estamos tratando de responder con un llamado proyecto de actividad arqueológica puntual, de lo que se llamaban entonces, ya no se llamaban así tampoco, esto va cambiando, la normativa cambia continuamente, ¿no? El proyecto de actividad arqueológica puntual se inicia en el año 2017, luego vamos a ver las diferentes fases, ¿no? Y nos propusimos, aquí el amigo Rafael y yo, desde el primer momento estuvo conmigo en el dibujo de algunos de los materiales, ¿no? Nos propusimos revisar todo el material que había resultado de esa gran excavación, ¿no? Cuando digo todo el material, aquí hay muchos arqueólogos presentes, sabéis lo que supone una revisión de material. Se van a revisar 16 de los 33 depósitos de material que se realizaron en aquel momento durante la excavación. 16 porque los restantes son restos humanos, son muestras, material de construcción y hay otro tipo de depósitos, ¿no? Pero entre esos 16 depósitos de material estamos hablando de más de 1.500 cajas de material cerámico. Por el momento llevamos unas 600 o por ahí, yo creo que rondamos el 45%, ¿no? Y nos proponíamos dos objetivos claros, ¿no? El primero era la definición de un modelo de sistematización cerámica, ¿no? Que nos permitiera definir toda la tipología, ¿no? Y luego revisar la secuencia estratigráfica que habíamos definido a priori en la excavación, ¿no? Una secuencia estratigráfica, bueno, todos sabemos que los arrabales occidentales occidentales y todos los arrabales del perímetro de la ciudad de Córdoba, ¿no? Comienzan a ocuparse en el siglo VIII, el siglo IX, ¿no? Y termina su ocupación en el siglo XI con la llegada de las Fitnas y el abandono con la llegada de las Fitnas. La revisión de ese material correspondía a viviendas como las que pueden ver aquí hay viviendas de diferentes sectores. Voy a ver si consigo poner entero. Aquí tenemos viviendas de diferentes sectores, ¿no? Hay muchísimas viviendas en Ronda Oeste. En Ronda Oeste, en los diferentes sectores en que se dividió toda la excavación de sur a norte,
rondamos unas 260 viviendas. El sector 1, el sector 4 es el sector menos denso, la zona más al norte, ¿no? Pero luego hay sectores, la zona central de esa ronda oeste, que es en los aledaños del Plan Parcial O7, del que nos hablará nuestro compañero en la próxima charla, ¿no? Una densidad impresionante de vivienda. Luego en el sector 2, también una vivienda, también un sector bastante denso, ¿no? Y el sector 1, y son viviendas entre las que se intercalan, bueno, pues se intercalan otros edificios, como hemos visto antes en las reconstrucciones, se intercalan mezquitas, se intercalan áreas en las que no hay edificación porque todavía siguen siendo áreas de ocupación agrícola, ¿no? Se intercalan los cementerios, esos cementerios que hemos ido viviendo, ¿no? Y como les digo, ese proyecto se ejecuta en diferentes fases. Estas son las fases que llevamos de ejecución de ese proyecto. La cerámica de la parte más al norte de Ronda Oeste ya ha sido revisada en su totalidad, lo que es el sector 4, ¿no? Que sería cerámica correspondiente a 44 viviendas que se documentaron en esa zona. La segunda fase se realiza en el año 2021, ¿no? Y es de algunos de los depósitos de materiales correspondientes al sector 1 y al sector 2 de la ronda, en el que se documentaron 28 y 45 viviendas respectivamente, y ahora estamos inmersos de lleno en el estudio de la cerámica de ese sector 3, que es el más amplio, pegado al Plan Parcial 7, del que nos hablará Rafa en la próxima sesión, ¿no? Y en el que se documentaron pues, muchísimas más viviendas, ¿no? Un total de 144 viviendas. Ese proyecto tiene una metodología muy clara, en principio dibujando a mano la pieza, ¿no? Porque todos tenemos esa idea de que todo se hace ya por ordenador y que no es un trabajo manual, y ese trabajo manual todavía existe, damos fe. Y han sido muchas las piezas que se han dibujado. En esa revisión de todo el registro hemos hecho también una revisión de las tablas con las que nosotros trabajamos. Cada maestrillo tiene su librillo y cada arqueólogo registra los materiales de una forma determinada, ¿no? En una de las charlas Ricardo pasó un poco sus fichas de registro, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una forma muy particular de inventariar la cerámica con una tabla de Excel, ¿no? En la que, bueno, por distintas columnas, pues nosotros vamos recogiendo la información de todas las piezas. Y cuando decimos todas las piezas, es todas las piezas. Cada fragmento es una línea, una fila, ¿no? de una tabla de Excel, ¿no? Entonces reflejamos pues cuál es el fragmento de la pieza, si es un borde, si es un cuello, si es un galgo, si es una base, en fin. Y luego, bueno, pues la tipología de qué función es, de qué familia es, qué perfil tiene la pieza, la superficie, la decoración, en fin, todos esos registros que pueden ver ahí. Y cada registro pues tiene una forma de denominarse, ¿no? El inventario empieza en el año 2000, cuando empieza la obra, y termina en el año 2008. Entonces, todas esas tablas, pues muchas veces, al pasarlas, pues cada uno tiene una forma de registrarlo, ¿no? Entonces se han unificado de nuevo las tablas y se han añadido columnas que creíamos necesarias, ¿no? Porque ya no estábamos hablando de una olla, sino que estábamos hablando de una olla tipo 1, una olla tipo 1.A, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es a título, a modo de curiosidad, ¿no? En esa revisión, evidentemente, teníamos que tirar de las sistematizaciones cerámicas precedentes. Los arqueólogos creo que conocen a la mayoría de estos autores, ¿no? Es una forma también de empezar a conectar las formas cerámicas que tenemos nosotros con las que otros compañeros han ido registrando, ¿no? Pero la pongo para que veáis un poco la diferencia de denominación que puede existir entre unos autores y otros, ¿no? Hay sistematizaciones de cerámica muy conocidas, bueno, un Rosselló Bordoy, ¿no? De Guillermo, que es un clásico, ¿no? Con la cerámica, todos los que conocemos el libro El nombre de las cosas en Al-Ándalus, otras muchas como las de Andrés Bazana, Falla, Navarro, de la cerámica de Murcia, actual, que creo que estuvo aquí la semana pasada, ¿sí? Retuerce con la cerámica de la Meseta, García Porras con la cerámica del Castillejo de Granada, Susana Gómez la cerámica de Mértola, bueno, Cabilla con la cerámica de
de Cádiz, Yamina Cáceres, la última, más reciente con la cerámica de Almería, y Arantxa Mendívil con la cerámica de Zaragoza. Todas esas sistematizaciones cerámicas, he puesto aquí un poco entre paréntesis para que veáis las diferentes agrupaciones que hacemos cada arqueólogo, ¿no? No somos capaces todavía de todos llamar a una pieza de la misma forma y establecer el mismo criterio que, por ejemplo, si se está haciendo en Portugal, ¿no? En Portugal hay un grupo que está tratando, bueno, pues de que nos pongamos todos un poquito de acuerdo, ¿no? Aquí hay quien habla de 10 categorías funcionales, de 8 categorías funcionales, de 13 categorías funcionales, ¿no? Y al final es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros pretendíamos hacer una sistematización cerámica, pero al final el criterio realmente no es ese, ¿no? El criterio es poner en común todo lo que tenemos sin tratar de encorsetar muchas veces las categorías, ¿no? Además de esa sistematización de cerámica, bueno, pues tenemos la de Marina Escultura, ¿no? El referente de Camino, que está aquí entre nosotros, ¿no? La cerámica de Cercadilla, bueno, pues el libro de Cercadilla es un manual también para nosotros, ¿no? Como referencia de tipo. Luego, otro artículo de Virginia Marea sobre la cerámica de los arrabales orientales en este caso, y de la doctora Elena Salinas también, sobre la cerámica de Córdoba, pero algo más tardía, ¿no? Además de ese análisis de la sistematización cerámica, se hizo también un estudio, se ha vuelto a revisar un poco pues, lo que es la ejecución técnica de las piezas, si las piezas están hechas a torno, a mano, a molde, etcétera. El análisis de las pastas, ¿no? El tipo de coloración que tiene cada pasta, porque eso nos iba a permitir también ver un poco de dónde procede la arcilla, de dónde procede realmente la pieza, ¿no? Dónde se realiza la cocción de la misma. Luego, en el tratamiento de la superficie es muy importante, sobre todo para establecer como fósil guía pues, determinados materiales, no solo la coloración, sino el acabado y la ornamentación a la que se le aplica, ¿no? Dentro del acabado pues tenemos cerámica común, luego tenemos cerámica vidriada, ¿no? Y dentro de la ornamentación, pues las diferentes técnicas que se emplean en Al-Ándalus pues, a lo largo de todos los siglos. Y teníamos que ver un poco qué técnicas existían para que nos sirvieran un poco de fósil guía, ¿no? Y a la vez un poco nos daban criterios de comparación pues, con otras zonas, ¿no? Los objetivos iniciales, ¿no? Que era esa revisión de la tipología y esa revisión de la cronología, se van cumpliendo, queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. Tenemos que confesar que nosotros no tenemos los recursos para hacerlo todo, porque una de las cosas más interesantes y más importantes que además hay que hacerlo desde ya, hay que empezar a hacerlo desde ya, son los estudios arqueométricos, ¿vale? Y los estudios arqueométricos son costosos, requieren de la colaboración de equipos de investigación, ¿no? Y en este sentido, en el que digo yo muchas veces que la colaboración tiene que seguir existiendo, ¿no? Los arqueólogos que trabajamos a nivel profesional no tenemos que tener esa vinculación muchas veces de determinado equipo de investigación, porque el material realmente lo tenemos nosotros y el material está estudiado y el material se puede poner sobre la mesa, ¿no? Los resultados preliminares de todo ese estudio, que ya les digo que llevamos un porcentaje mínimo, entonces nos queda. De momento tenemos 11 grupos funcionales y 45 familias cerámicas, y en el análisis técnico, bueno, pues en los materiales recuperados están representadas todas las técnicas de acabado y ornamentación existentes en el ámbito. Tenemos incluso un fragmentito muy pequeño en una de las viviendas de Loza Dorada. Esto es un poco un gráfico de esa tipología. Es un gráfico para los profanos quizás muy aburrido, para los arqueólogos mucho más divertido, ¿no? Bueno, divertido, no sé. A mí me parece divertido eso de distinguirlo ya tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? No sé. Tiene su interés. Bueno, aquí en este gráfico pueden ver esos dibujos que les comentaba que los arqueólogos seguimos haciendo de las piezas, y vemos los distintos grupos funcionales que hemos diferenciado, ¿no? El grupo funcional de cocina, cerámica de mesa,
cerámica de almacenamiento, cerámica de uso múltiple, cerámica de uso complementario. Me dejo cerámica para la iluminación de estancias, cerámica para la extracción de agua, cerámica de, bueno, varias, objetos domésticos varios en los que metemos pues, todo aquello que no sabemos para qué sirve, y nosotros lo metemos en el grupo de varias. en el grupo de varias, luego ese grupo de varias lo podemos dividir en muchísimas otras cosas, ¿no? Pero luego tenemos cerámica de uso lúdico, que no está en esta tabla, cerámica de uso arquitectónico y cerámica de uso artesanal, ¿vale? Esos son los 11 grupos funcionales que hemos definido. A todo hay quien gane. O sea, podemos establecer más si queremos, pero el concepto es tratar de definir un poco en qué consiste ese ajuar doméstico de los habitantes de la Raval o del habitante de Marina Cultura en general. Dentro de cada grupo funcional pues existe una serie de familias cerámicas, como pueden ver ahí, algunas son fácilmente reconocibles, no entiendo, los anafes, los hornillos portátiles, la cocina, ¿no? Luego, las ollas, las cazuelas, platos de pan y discos de horno, por ejemplo, ¿no? Esto como cerámica de cocina. Ahí ven los distintos tipos de ollas, de cazuelas o de ollas, ¿no? Hay muchos elementos que son fósiles guías, las ollas con el bordecito cuadrado, que decimos, ya no dibujo ninguna olla de esta más, pero volvemos a dibujar otra olla de esa, porque nos parece que es más bonita o es diferente a la que hemos dibujado anteriormente, y no es la misma, ¿no? O los jarros de borde biselado con pintura de dedos, que nos pasa igual, ya no dibujo ni una jarra de esa más, pero volvemos a caer y volvemos a dibujarlo, ¿no? Hay algunos elementos que son fósiles guías, ¿no? Pero, por ejemplo, hay elementos muy curiosos, porque si vemos que hemos definido ya a lo mejor 3 tipos de cazuelas muy claros, ¿no? Con el borde biselado, con el borde carenado, en fin, todas las definiciones que tenemos, nos aparece una cazuela diferente. Y decimos, bueno, ¿y esto para qué serviría, no? Entonces, por eso digo que la cerámica, aunque tratemos de establecer tipos, tratemos de establecer tipologías siempre muy claras, pero siempre nos va a aparecer algo diferente, ¿no? En el caso de las jarras y los jarros, por ejemplo, es cierto, ¿no? Son jarras muy diferentes, a las que además tratamos de darle una funcionalidad, no siempre la jarra biberón, ¿no? Esa jarra con el pitorro que interpretamos como biberón. Yo confieso que yo no sé si es un biberón, pero todos decimos que es un biberón, ¿no? Pero una serie de tipologías, ¿no? Muy marcadas, ¿no? Que van perdurando, pero puedo asegurar que siempre hay algo, siempre aparece algo diferente. Y en cualquier bolsa de cerámica que te encuentres, siempre aparece algo diferente. Esto es lo más aburrido. Esto es más bonito. Esto es más bonito porque estas son las piezas tal y como las vemos. Digo tal y como las vemos porque estas piezas son las elegidas. O sea, estas piezas son las elegidas porque los arqueólogos dibujamos los perfiles de las piezas que nos encontramos porque aparecen muy pocas piezas enteras en la excavación. Yo no sé vosotros los compañeros, si habéis encontrado muchas piezas enteras, pero es complicado encontrar una pieza entera en excavación. No es una cosa muy común, ¿no? Entonces, la que aparece entera, pues nosotros la ponemos muy bonita y le hacemos la foto para enseñarla de esta forma, ¿no? Pero realmente lo que enseñamos más son los perfiles que dibujamos, ¿no? Entonces, aquí tenéis, en esta rueda, tenéis un poco esos elementos que habéis visto antes dibujados, ¿no? La nafe, una olla, un gran cántaro, distintos tipos de jarras, de botellas. Las botellas son las piezas sin asa, las redomas piezas con un solo asa que servían de vinagrera o aceitera, distintos tipos de lebrillo, las piezas por todos conocidas, ¿no? Las taifores, las jofainas, los cuencos, lo que es cerámica de mesa, ¿no? Los candiles para la iluminación de estancias, las tapaderas, diferentes tapaderas, tanto tapaderas de gran tamaño para tapar lebrillos como tapaderas más pequeñitas para cubrir otro tipo de piezas. Sí, ahí podemos tapar la pieza y la abrimos. Sí. Tenemos piezas diferentes, esos objetos varios que, pues, algunas jarras con filtro, una alcancía, por ejemplo, ¿no?
encontramos una alcancía, hay piezas diferentes, hay juguetes, esas piezas de uso lúdico. Si veis aquí, por ejemplo, el candil, ¿no? En mi escala, ¿no? Esto es otro candil, un candil así de pequeñito, ¿no? Que tendría una pequeña, un pequeño del arrabal para jugar, o que hay ollitas de juguete, o hay muñequitos hechos de cerámica, ¿no? Además de la tipología, como os comentaba, se ha tratado de revisar esa secuencia estratigráfica que conocíamos, ¿no? Que sabíamos que en los arrabales había ocupación desde el siglo IX hasta el siglo XI. Y en esa revisión de materiales, aunque nosotros teníamos niveles niveles virales en algunos de los sectores del arrabal, sobre todo en el sector 1, ¿no? Pero hemos revisado un poco la secuencia estratigráfica porque nos hemos encontrado unas piezas de cronología emiral que nos habían pasado un poco desapercibidas y nos habían pasado desapercibidas no solo en la excavación, sino también a la hora de identificar determinados estratos, ¿no? Y algunas viviendas, pues, hemos tenido que darle una lectura, sobre todo en la parte del sector 3, una lectura diferente a eso que nos había parecido, pues, una reforma en fase califal, ¿no? Y tenemos algunas fases un poco más tempranas, ¿no? En estas piezas emigrales con unos rollitos de cerámica que son muy típicas del Emirato. Luego tenemos piezas también más tardías. O sea, en el siglo XI no desaparece todo, no desaparece todo. Los arrabales desaparecen, pero hay momentos en los que se reocupan, o sea, determinados espacios es verdad que se ocupan, ¿no? Hay algunas piezas como este pequeño bote de este azul tan destacado, ¿no? Que está fechado entre los siglos XI y XII, y luego una pieza, ¿no? Una alcoya de alusiones de época almohade que apareció en el sector 2, ¿vale? Y que relacionamos con la posible ocupación de una vivienda de ese sector 2 en la época de revitalización, de un poco de esos arrabales en época almohade, ¿no? Cuando en el año 1162, pues Córdoba se convierte de nuevo en capital de un nuevo califato, ¿no? Estos resultados, que voy a contar así de forma rápida, hay algunos resultados que ya están publicados. Hay una publicación sobre la cerámica del sector 4, que sí tenemos terminado, en esta monografía, tecnología de los vidriados en el oeste mediterráneo. Hay un artículo que también ha salido recientemente en Antiquita, ¿no? Sobre la cerámica de esos arrabales en comparación con la cerámica de Medina Sara, por una conversación que tuvimos allí en la ciudad palatina, ¿no? Hablando de cerámica, ¿no? Y también hay una publicación sobre algunas de las piezas, bueno, la mayoría de las piezas que nos salía con decoración figurada, de decoración de animales, sobre ataifores, en esta revista, en Arqueología y Territorio Medieval. Ponemos la portada, porque esto es como el que tiene una portada en el Ola. Porque esta pieza es de Ronda Oeste. O sea, esta fotografía es mía y este dibujo es de este señor. Bueno, estas son las publicaciones que han ido saliendo. Esto es en el trabajo en el que estamos, y ahora sí voy a hablar un poco de casa y cosas, que es lo que venimos a hablar aquí. ¿Llevo mucho? No, vamos bien. Bueno. Mira, esa pieza, la pieza en excavación, ¿no? Una pieza que salió en el sector 1, en uno de los grandes patios de una de las grandes residencias de regos palatinos que salieron en Ronda Oeste. Un bote pertenecería a la familia Stradivarius de uso doméstico. Es un bote que contendría posiblemente especias o algo de cualquier otro tipo, ¿no? De borde basado, en fin, podemos darle la definición formal que nos ha llevado a realizar este proyecto, ¿no? Este bote, además, lució así de mono en una exposición que hubo en el año 2021, ¿no? En el año 2021 sobre el arte culinario de la Córdoba andalusí, ¿no? Pero una vez que nosotros ya nos metimos de lleno en el proyecto y vimos que
que íbamos resolviendo esa tipología y que íbamos resolviendo esas dudas terminológicas y esas dudas cronológicas, ¿no? Pues nos dimos cuenta que ese bote o cualquier otro bote tenía que decirnos algo más. Ese algo más son esas preguntas que los arqueólogos debemos continuar haciendo. Y son todas esas las preguntas que todavía nos estamos haciendo y que bueno, que la idea es ponerlas en común y que la idea es pues, debatirlas entre uno y otro. Hoy no. Hoy solamente voy a mencionar. Se trata de ver qué variables en el ajuar doméstico nos dan indicadores reales de a qué se dedicaban los habitantes de cada vivienda o de dónde provenían los habitantes de cada vivienda. Esas cazuelas diferentes que yo digo que aparecen de vez en cuando, ¿por qué no son por un diferente gusto culinario, ¿no? Y por qué esos diferentes gustos culinarios no pueden significar que estemos hablando no sé, de una familia musulmana, de una familia judía o de una familia cristiana. Por ejemplo, si nos ocurre, ¿no? Porque esas variables en el ajuar, no solamente los diferentes tipos de ollas o los diferentes tipos de cazuelas, sino la aparición de otros elementos, como veremos después, nos indican a qué se dedicaba han pasado ya el mango de Ruica, ¿no? A qué se dedicaba pues, los habitantes de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Pero además de esas preguntas, esas variables que hay en el ajuar doméstico, nos hacemos otras preguntas, ¿no? ¿Qué variables se observan en ese ajuar cerámico según su localización en viviendas más grandes o viviendas más pequeñas? Tú tienes la casa más mona, tu vajilla es más mona, ¿no? O tú tienes la casa más grande, tienes más variedad de ajuar, ¿no? Un poco, pues, sería un poco un anacronismo compararlo con la época en la que vivimos, pero en cierta forma las preguntas no tienen por qué dejar de ser las mismas, ¿no? Que nos hacemos hoy en día, ¿no? Y luego, sobre todo, y lo más importante, ¿no? ¿Qué similitudes y diferencias hay entre la vajilla que tenemos en los arrabales con otras muros, por ejemplo, con Medina Sara, ya lo hemos comparado, ¿no? O con otras zonas más alejadas de lo que es Medina Curtuba? ¿Qué influencia y contrastos vemos? ¿Qué red de distribución? Para eso sí es necesario. Eso son necesarios los estudios arqueométricos. Eso sí o sí son necesarios los estudios arqueométricos, ¿no? Porque vemos además muchas piezas, sobre todo en cerámica verde de manganeso, no toda la cerámica verde de manganeso es igual, hay pastas muy diferentes, hay pastas que nos hablan de una cerámica que no está producida en Córdoba, elementos como por ejemplo el amarillo antimonio no está producido en Córdoba, ¿no? Sabemos que son piezas que vienen de fuera, ¿no? ¿Cómo llegan a Córdoba? ¿Cómo llegan a esa vivienda en concreto? Sería difícil plantearlo, pero evidentemente tenemos que ver qué producción se realiza en los distintos alfares de la ciudad. La doctora Elena Salinas lo está estudiando muy concienzudamente, ¿no? Y sería muy interesante ver las piezas que se producen allí, dónde están, ¿no? En el silo coincidimos muchos arqueólogos viendo Tiesto, ¿no? Y ahora Marina está viendo algunas de las piezas de los hornos de Zumbacón, creo que son de los hornos de Zumbacón. Y es curioso, ella está en una sala, yo en otra, y cuando paramos para hacer esa pausa del café, ¿no? Yo voy a ver sus cacharritos y ella viene a ver los míos, ¿no? Y esas jarras que nos parecen que son todas iguales, aunque son todas iguales, yo estoy segura que la producción que está viendo Marina no está en los arrabales occidentales. El color de la pasta es diferente, el color de la arcilla es diferente, los perfiles son diferentes, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay mucho que estudiar, hay todavía mucho que ver y las preguntas, pues evidentemente, son amplias. Para contestar a todas estas preguntas, que ya les digo no voy a responderlas ahora, además de hacer esa tipificación y esa revisión de todo el material, nos propusimos, evidentemente, pues seleccionar las viviendas que nos iban a servir pues, para identificar ajuares claros, ¿vale? Teníamos que diferenciar viviendas porque evidentemente no todas las viviendas están completas. O sea, las viviendas en la excavación no. Las viviendas no están completas, o sea, de cada sector, en el sector 1, por ejemplo, que había 28 viviendas, pero nos quedamos con 8 posibles de ver los ajuares, ¿no?
en este sector, que es el sector más amplio de Ronda Oeste, que se intervino al lado del Plan Parcial O7. No sé si se sitúa, este Plan Parcial O7 ya no está así, está ocupado por bloques de piso, ¿no? Esta sería la zona del Hospital Quirón, por ejemplo, ¿no? Y en esta gran área del sector 3 se intervinieron 144 viviendas. De esas 144 viviendas, pues no nos quedamos con muchas, pero nos quedamos con 70 viviendas, porque están completas, están excavadas en toda su planimetría, con lo cual podemos tener la cerámica de esas viviendas y viviendas además en las que no hay una afección de contemporánea posterior que haya podido arrasar pues, a distintos niveles, ¿no? Voy a mostraros cómo se están estudiando esas viviendas una a una. Vamos a coger 4 de muestra. He cogido 4 de muestra, pues si cojo más, no acabamos. No, he cogido 4 de muestra porque son viviendas diferentes, ¿no? Es un poco lo que yo decía, ¿no? Ahora tenemos que ver si los hogares son diferentes. Ya sabemos que todos tienen ollas, ¿no? Pero vamos a ver si somos capaces de, en esa comparación de viviendas, establecemos algunas pautas, ¿no? Viviendas diferentes, esta primera vivienda, las viviendas también las distinguimos por tipos, por aquí, si queréis ir pasando un poquito los tipos de viviendas, ¿no? La vivienda la distinguimos por tipos, bueno, todos conocemos la vivienda, la casa patio, ¿no? Pues tenemos viviendas con una crujía a cada uno de los lados del patio, con 3 crujías, con 4 crujías. Bueno, pues nosotros hemos cogido de modelo la vivienda número 1, porque nos parece que es una vivienda muy típica, ¿no? De 2 crujías, una a ambos lados del patio, una vivienda con una edilicia no demasiado depurada, no tiene unos pavimentos muy monos ni nada, una vivienda de medianas dimensiones. Tomamos también la vivienda 8, una vivienda muy pequeñita, pero una vivienda con una edilicia mucho más depurada, tenía pavimentos tanto en el zaguán como en la zona de la alcoba. La vivienda 24, una vivienda con 2 crujías en L, a ambos lados del patio, una vivienda con un callejón de acceso, no es la vivienda tipo, ¿no? Y esta es nuestra supervivienda. La 52, que yo la querría para vivir, por ahí está el plano de la vivienda 52, la vivienda más mona que tenemos en Ronda Oeste, una vivienda con un patio estupendo, maravilloso, con un patio con andén perimetral, una alcoba, su zaguán, establo, etcétera, etcétera. Bueno, para ver el contenido de esa vivienda, recordamos un poco lo que puede haber en las viviendas, lo tenemos claro, ¿no? Cerámica de cocina, cerámica de mesa, cerámica de almacenamiento, toda la cerámica posible. Pero hay otras cosas. O sea, esas cosas y casa, ¿no? Hay otras cosas en las viviendas también hay metales. Menos metales, no porque hubiera menos metales, tenemos muy claro que no es porque hubiera menos metales. Los metales posibles de trasladar, cuando alguien huye, lo normal es que se lo lleve. Tú no te llevas una olla porque la olla se va a romper. Pero si tienes algo de metal que, bueno, que tenga su valor, pues evidentemente te lo llevas. Luego, los metales evidentemente son los elementos sometidos a mayor expolio. O sea, los detectores de metales han existido toda la vida y yo estoy segura que en los arrabales occidentales hay mucho más metales de los que pueden aparecer. Esos metales también tenemos una tipología, hemos definido una serie de tipologías, igual que se ha hecho con la cerámica, y hay distintos grupos funcionales, ¿no? Por un lado, el complemento de mobiliario, tenemos muchísimo herraje de puertas, o sea, podemos saber cómo son las puertas, cómo son las aldabas, esos llamadores, cómo son los cerrojos, las llaves. Tenemos múltiples clavos, múltiples bisagras, no solamente pertenecientes a puertas, sino evidentemente a muebles, ¿no? Existían muebles de madera que evidentemente no están en el registro arqueológico porque han desaparecido, pero existirían, ¿no? También existirían no solamente elementos de hierro como estos, sino elementos también de cobre, aldabas, pequeñas aldabas de cajita, hasta de caldero, no sé, 1000 cosas. Lo que podáis ver ahí que no se os ocurra que puede ser, me lo preguntáis y yo digo lo que es. Pues yo te lo voy a preguntar. Dime, Laura. Eso que es que me salió un color. Verde. Abajo, hay mucho, es que tampoco me ve. Eso que. Sí. Mira, Tú como yo. Venga, la pregunta del mío.
Yo lo considero pequeñas algavillas de cierre de caja, ¿vale? Durante mucho tiempo se ha interpretado como despabiladera de candil. Yo creo que las despabiladeras de candil son más, vamos, para sacar la por ahí anda el candil, ¿no? Yo creo que son más las tipo cucharilla. Eso. No, los que están en el verde, eso. Esta, El sí. que está más a la izquierda. Son todas iguales. Estas son todas iguales, son pequeñas lavas de cerraje de... Una mosquita para encajar en el cierre. Vale, no es lo que yo. No. ¿Son de sección cilíndrica? No, son planas. Son planas, sí, son planas. Luego también tenemos los arrabales de utillaje agrícola, los espacios los espacios en el centro del patio, que no estaban cubiertos por andén, pues podrían ser utilizados como jardines, ¿no? Con lo cual podemos encontrar café o alguna para remover la tierra, ¿no? Elementos, ¿eh? Sí. ¿En agrícola? No, en estancia, en el amarillito. Vale, perdón. Elementos también que nos indican las actividades profesionales que podía desempeñar el dueño de la vivienda, ¿no? Como un platillo de balanza, algunas azuelas de diferentes tamaños, tijeras, dedales, ¿no? Para el trabajo del cuero, armamento y atalaje caballar. También encontramos algunos elementos de aderezo personal, ¿no? Aros, palitos, anillos. La mayoría de ellos se han encontrado en los cementerios, en las tumbas. Es verdad que en viviendas creo que un arete o dos aretes puede ser, ¿no? Supongo que se lo llevarían puestos cuando huyeron. Y bueno, muchísimos elementos de metal que también hemos tratado de tipificar para ver ese ajuar, no solamente cerámico, sino esas otras cosas que hay en la vivienda. Hay otros materiales, también elementos de piedra, un braserillo muy mono. Rafa, en esos encuentros en el silo, Carmen González está revisando también materiales del plan parcial los 7 y el otro día sacó un braserillo mucho más bonito que este, tengo que confesarlo, una maravilla de brasero. Ya le dije que teníamos que publicar los braseros juntos. Si alguien más tiene un brasero por ahí, queda invitado porque en definitiva un poco lo que yo decía al principio, ¿no? A nosotros nos puede parecer que tenemos algo, la pregunta que ha hecho Laura, ¿no? ¿A ti te ha salido alguna vez eso? Lo está buscando. Yo lo voy a pasar luego en el grupo y lo veo. Sí. Yo no me gusta mucho charlar, pero Sí. cuando uno trabaja en arqueología, y Eduardo lo sabe, a mí me encantaba visitar excavaciones de compañía. Ahora eso parece que se estila menos, pero yo recuerdo ir con infinita ganas a las excavaciones de Eduardo Ruiz o de Laura Aparicio, porque es una forma de ver aquello que tú te podías encontrar en la tuya, ¿no? El registro arqueológico no es sota, caballo y rey, por mucho que nosotros hagamos un registro de unidades estratigráficas, de estratos, de estructuras, pero uno ve muchas veces cosas cuando va a obras de compañeros, ¿no? Bueno, que me pido el brasero, quería decir con esto. Lo que está diciendo es muy importante porque cuando has visto una cosa ya antes, la puedes Claro, relacionar. exactamente. Y eso también, ahora es que claro, con tanta normativa de seguridad no podemos trastear visitar a los compañeros. Pero tú tienes razón, más de una vez. Llevamos un casco, una buena bota y sí. No, pero es cierto, ¿no? Porque además muchas de las cosas que uno, y en materiales pasa eso, ¿no? Y Laura, por eso, ¿a ti te ha salido esto alguna vez, no? Y a lo mejor tú lo estás interpretando de una forma y lo ves relacionado a lo mejor con otras cosas o porque ves la pieza entera, simplemente, ¿eh? Y dices, madre mía, yo había dicho que esto era, ¿no? Y estamos equivocados, ¿no? Bueno, además de elementos de piedra, como decía, tenemos aquí en la ronda este braserito, menos mono que el del plan parcial 7, y una pequeña escribanía también. Otros elementos de vidrio son los menos, pero también hay algunas piezas de vidrio, algunas incluso enteras,
El vídeo también lo ha estado estudiando la doctora Almudena Belogala. Ha hecho un estudio maravilloso del vídeo de Ronda Oeste. Luego otros elementos de hueso, como bueno, las torres de Rueca, un fragmento de cajita, en fin, y elementos como esta especie de careta, ¿no?, tallada en un cuerno. ¿Vale? Bueno, pues todas estas cosas, nosotros hemos hecho una ficha, sí, muy mona, ¿no?, para identificar todas esas cosas, y vivienda a vivienda, pues tratamos de hacer una ficha de catálogo que nos permita, pues, contestar esas preguntas que yo decía, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la cual una vivienda y de otra? ¿Por qué tú tienes esto y tú no lo tienes? En fin. De momento estamos en proceso. Estamos en proceso. Yo os voy a enseñar un poco la ficha de cada vivienda y el contenido de la ficha de cada vivienda en la que estamos trabajando, y luego os diré algunas de las conclusiones que llevamos, que son pocas. Por ahora son pocas. Esta sería la ficha inicial de lo que es la vivienda 1. Bueno, pues tenemos la planimetría, el dibujo en excavación. Estas serían todas las bolsas pertenecientes a esa vivienda de diferentes estratos. Algunas de las bolsas, bueno, pues el estrato de derrumbe del zaguán, el estrato de derrumbe de la alcoba, el contenido del pozo negro de letrina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas todas son todas las bolsas que corresponden a esa vivienda en concreto, ¿no? Esta ficha es un poco una ficha de resumen de una ficha que teníamos previa de cada una de las viviendas de Ronda Oeste, ¿no?, pero que nos permite un poco identificar los distintos parámetros con los que tendríamos que jugar para ver esa diferencia de cerámica, ¿no? Tendríamos que ver, bueno, pues el tamaño de la vivienda, que estamos viendo con una vivienda mediana, un poco la descripción de la edilicia de cada vivienda, pues vemos si estamos hablando de pavimentos muy cuidados, de pavimentos menos cuidados, además de la estructura de la vivienda, ¿no? La cronología, si hay unas modificaciones de la vivienda desde lo que es la fundación califal de la misma, y un poco un resumen de ese contenido cerámico. Ese resumen aquí en poquitas líneas, pues lo típico, pues tenemos olla tipo 1, olla tipo 3, etcétera, etcétera, tenemos tal decoración y tal, ¿no? Luego esas tablas que yo comentaba con las que nosotros trabajamos, pues nos permiten hacer un poco las estadísticas de cada vivienda, ¿no? Entonces podemos saber ese contenido de cada vivienda, pues qué porcentaje hay de cerámica de cocina, qué porcentaje hay de cerámica de mesa, qué porcentaje hay de cada una de las decoraciones, de cada uno del cuidado de las pastas, si la mayoría es cerámica común, como suele pasar, si tenemos cerámica verde de manganeso, si tenemos cerámica verde enmelado, etcétera, etcétera. Y aquí las distintas formas cerámicas que nos aparecen, ¿no? En esta vivienda, bueno, pues no aparecen todas las familias cerámicas que identificamos en Ronda Oeste, pero aparecen una inmensa mayoría. En los cuadraditos vemos la cerámica que es vidriada, esto es cerámica común, alguna con decoración, incisa, etcétera, etcétera, pero vamos, la mayoría suele ser siempre cerámica común. En ese planito, pues, ubicamos y localizamos dónde aparecen las piezas y qué número de piezas aparecen, ¿vale? Solemos hacer un recuento de las piezas, evidentemente por bordes, bases, etcétera, etcétera. Evidentemente no podemos saber el número de ollas que hay en un momento completo, en un punto completo, en un lugar completo, pero bueno, tratamos de evaluar por el número de fragmentos que aparecen. Un fragmento no es una pieza, evidentemente, ¿no? Podemos encontrarnos una misma pieza en múltiples fragmentos, ¿no? O piezas de las que quede solamente un fragmento. Pero en este dibujo pues reflejamos cada uno de los tipos cerámicos, ¿no? Si es cerámica de cocina, ollas, cazuelas, si es cerámica de mesa en verde, si es cerámica de almacenamiento, los lebrillos, el brocal de pozo que suele aparecer, y luego la aparición de metales o no en algunas de las estancias, ¿no? Y luego lo ponemos así de bonito, ¿eh? Aquí Rafa, el responsable de esas reconstrucciones virtuales de Ronda Oeste, pues de cada una de las viviendas, pues trata de hacer un diseño de cómo estaría dispuesta esa cerámica en la vivienda, porque uno de los objetivos del estudio que
estamos realizando, evidentemente, es como debe ser todo objetivo de estudio arqueológico es la difusión. Si no damos difusión a nuestros trabajos, no educamos. Y si no educamos en patrimonio, nos quedamos sin patrimonio. Y ya lo he soltado. ¿Vale? Entonces, este es el punto final en el que nosotros pues, bueno, pues queremos dar un poco a conocer toda esa cerámica, todas esas casas y cosas que había en esos arrabales. Voy a pasar a la siguiente vivienda, la elegida, ¿vale? Esto es cuando no aparece la fotografía, porque fotografía perteneciente a aquellas fotografías que ya estaban hechas por el Museo Arqueológico, no son fotografías propias, ¿no? Pero igual, ¿no? Aquí vemos un poco esa vivienda más pequeñita que os decía, ¿no? Pero con un pavimento mucho más cuidado, un pavimento de ladrillo en la zona de la alcoba, un pavimento más cuidado de las de pizarra en la zona de zaguán, etcétera, ¿no? Igual tenemos, establecemos también los diferentes porcentajes que vemos de cada uno de los materiales que han ido apareciendo en las diferentes estancias. Aquí la ubicación, vivienda más pequeña, vivienda más modesta, menos material o material menos documentado, ¿no? No tiene muchas veces por qué. Y ahí tenéis la reconstrucción de otra de las viviendas. Esta es la vivienda que os comentaba, la más pequeñita, ¿no? Una vivienda con un acceso en callejón, ¿no? Las relaciones estratigráficas con las viviendas adyacentes nos indican que esas 4 viviendas se edifican en bloque, ¿no? Esas 4 viviendas se edifican en bloque. En los arrabales ya por ahí había una lámina al principio, ¿no? Ya sabemos mucho de ese urbanismo, de los arrabales, de cómo se va generando ese urbanismo, ¿no? Y uno de los elementos por los que van surgiendo los arrabales es por justaposición, o sea, van viéndose una vivienda a otra, ¿no? Aquí se crea ese bloque de vivienda y para que esa cuarta vivienda tenga acceso, pues es necesario crear un callejón, ¿no? Un callejón propio, o sea, un zaguán tipo callejón, para que veamos un poco que todas las viviendas de los arrabales no son viviendas cuadriculadas, viviendas de sota, caballo y rey, ¿no? Este sería un poco el porcentaje. Una vivienda también con muy pocas familias cerámicas, con familias cerámicas mucho más simples. Pero una vivienda con bastante contenido. O sea, menos familias cerámicas, pero existía un gran número de piezas, ¿no? Y en esta vivienda, por ejemplo, pues había un asa de caldero, de cobre, y había un ejemplar de vidrio. O sea, siendo una vivienda más pequeñita, no parece que tenga por qué ser la vivienda que tenga menos variedad, ¿no? Aquí tenéis también la reconstrucción y nuestra vivienda. La más mona de todas. La vivienda 52, una vivienda de 4 crujías en torno al patio, con andén perimetral, un establo estupendo y maravilloso, además con lo que sería un abrevadero, ¿no? Con la cimentación de un abrevadero, una letrina también de losas de arenisca con una pavimentación muy cuidada, diferentes estancias, una cocina de doble estancia muy típica también, ¿no? La parte de cocción y la parte de almacenamiento. En esta vivienda sí están presentes casi todos los tipos cerámicos. O sea, tenemos jarras y jarros de todo tipo, botellas, redomas. Tenemos mucho de esto que es, pues, botes, varias, metales, también hay abundantes metales. También hay vidrio, no hay algunos fragmentos de vidrio, en fin, la vivienda querida por todos, pues esta. Y ahí tenéis un poco, por ahí andaba también la reconstrucción, sí, ¿vale? No sé si la veis por ahí, la reconstrucción en la que, bueno, Rafa ha tratado de disponer cómo estarían esos fragmentos, esas piezas dentro de la vivienda. Ya termino. Conclusiones, muchas. Preguntas, seguimos teniendo muchas.
Como conclusión, pues el mayor número de piezas cerámicas en todas las viviendas es de cerámica de cocina, de mesa de almacenamiento, siempre la relacionada con la comida, con la vida diaria de esos arrabales. El mayor número de piezas siempre en cerámica común. Ya sabemos que la cerámica verde manganeso no es un lujo. O sea, hay cerámica verde manganeso en la vivienda más pequeñita, más pobre, más cutre, se puede decir. Bueno, en la vivienda más pequeña hay cerámica verde manganeso. La cerámica verde manganeso no es un lujo, pero sí parece que es un lujo pues determinadas piezas cerámicas, ¿vale? Esta pieza es inédita, por eso decía que siempre nos encontramos sorpresas. En el artículo que hoy he comentado, fuimos portada de Lola, sacamos toda la cerámica figurada que teníamos, pero no hemos encontrado esta, y que estaba además catalogada como 2 piezas diferentes y estaba catalogada como decoración vegetal. Cuando uno le da la vuelta a la pieza, dice, pues no, son las patas de un caballo. Y tenemos aquí, bueno, pues otra pieza con decoración figurada estupenda. Está en una vivienda grande, también una vivienda, bueno, de grandes dimensiones, con una edilicia bastante depurada, ¿no? Pero aunque el verde manganeso no es una cerámica de lujo, sí hay decoraciones que nos hablan de cerámica de lujo. Esa cerámica de lujo, por lo menos en la vivienda de Ronda Oeste. La cerámica figurada sí aparece en algunas de las viviendas, pero curiosamente hay otro tipo de decoración que no aparece en las viviendas, que es la decoración epigráfica. O sea, el almud no aparece en las viviendas. El almud aparece en las grandes residencias de rasgos palatinos. Pero en una vivienda, por muy mona que sea, por mucho que sea la vivienda 52, no tenemos almud. Podemos tener, como en la 61, perdón, podemos tener una decoración figurada. De hecho, la hay, ¿no? La decoración figurada aparece en la vivienda. Pero curiosamente la decoración epigráfica no. Por lo menos, de momento. No sé si en otra de las viviendas aparecerá. Por eso entendemos que aunque la cerámica verde manganeso no es una cerámica de lujo, pero fijaros que ese tipo de diseños, pues sí pueden ser cerámicas de lujo, cerámica destinada a algunas élites, ¿no? Y pocas conclusiones más, muchas preguntas. Yo como aquí arqueólogo voy a hacer 2, tendríamos muchas más. Aparecen cangilones, ¿vale? Aparecen cangilones en las viviendas, pero aparecen cangilones en viviendas en las que no hay pozonuria. ¿Qué utilidad tienen esos cangilones? Sirven para cazar pulpos. En Córdoba no debe haber pulpo. Bueno, pues, esa es una de las preguntas que lanzo ahí. Y además hay viviendas en las que hay muchos cangilones. O sea, no estamos hablando de un cangilón que, bueno, pues si me ha roto el cangilón lo voy a utilizar de maceta. Pues no. Hay viviendas en las que hay muchos cangilones y no tenemos un pozo noria. Ni siquiera el pozo... Yo he venido a preguntar, perdona. Todas las casas son de una única planta, porque los cangilones se pueden utilizar para aligerar el peso entre plantas, como cámara de aire entre plantas. Pregunta. Bueno, en las viviendas en las que aparecen gran número de cangilones, yo no estoy hablando a lo mejor de un cangilón esporádico, yo no se ha identificado segunda planta. ¿Crees que se utilizan para aligerar peso de plantas? Puede ser, ya tenemos segunda planta. Ya tenemos... Pues ya tenemos segunda planta. Maribel, lo siento. Porque es verdad que hay viviendas en las que hay muchos... No, lo siento, no, me alegro que te No, quiero decir que es verdad que siempre identificamos la existencia de una segunda planta, bueno, pues porque hay un arranque de escalera o... Pero claro, la escalera puede ser de madera. Claro, por eso te digo que gracias acabas de subir planta, estás viviendo en la Arrabal. Es que, vamos, que ha sido un recurso meter objetos Sí. para que son resistentes, pero al estar huecos generan mayor fuerza y aligeran el peso de la estructura. Claro, de hecho, claro, tipo de techo. Bueno, pero que puede ser. Un sistema más bonito. Si hay tanto, puede ser. Que no sea el típico del cubo, pero una pequeña. Hombre, puede haber norias manuales pequeñas, pero
Bueno, yo dejo otra pregunta. Venga, otra pregunta. A ver si esta la sabe responder. Una de las piezas cerámicas que metemos en la familia de cocina son los platos de pan, ¿no? Para tostar cereales y tal, y los discos de horno. Porque en los hornos que se intervinieron en el sector 4 había muchísimos. Era una de las producciones era de platos. Bueno, pues yo en Arrabales yo no he encontrado ninguno. Y los No, otros porque... son bandejas. Sí, yo por pensar. ¿Qué son bandejas? Que son bandejas de esparto o de madera, los que se llevan para su casa. Sí, pero esa producción, ¿dónde va? Claro, esa producción, o sea, en Arrabales hay una cita, no me he traído la cita, bueno, hay una cita no sé si de uno de los tratados de IVA que habla que había panaderos, ¿no? En el Zoco había panaderos, o sea, que los habitantes del Arrabal iban a la panadería a comprar el pan, o sea, que no tenían por qué tener un horno de pan en su casa, ¿no? Que es a lo que sirven los discos de horno y tal, ¿no? Pero esos discos de horno, lo mismo que hay determinados elementos en las grandes residencias de rasgos palatinos, podrían emplearse quizás en esas residencias para usar algo o se exportan directamente a las zonas rurales, por ejemplo, en los que sí se podrían utilizar esos elementos. En el caso que, vamos, quiero decir que están contabilizados como cerámica de cocina, pero no es uno de los, no pertenece al ajuar doméstico realmente de los habitantes del Arrabal. Y mi pregunta era si vosotros habéis encontrado discos de horno en alguna de las viviendas. Bueno, pues nos quedamos con las dudas de... No hemos dado con la panadería. No hemos dado con la panadería, también es verdad, no hemos dado con la panadería. Yo termino con una... Hay muchas cosas, hay muchas casas de las que hablaba, había muchísimas cosas, muchas casas. Pero yo voy a terminar con... No quería traer muchas más casas que las que he traído, pero sí voy a traer una cosa y una casa que siempre llama la atención. Cuando yo ponía ese bote verde manganeso, yo decía que ese bote nos tenía que contar algo más, ¿no? Todas las cerámicas y todas las piezas nos tienen que contar algo más, ¿no? Y esta vivienda, que es la vivienda 124, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues su planimetría y tal, ¿no? En esta habitación había una de esas tinajas que aparecen en las excavaciones, tinajas además embutidas en el terreno a modo de silo, ¿no? Se utilizan a modo de silo, ¿no? Bueno, pues en esa tinaja estaban escondidos, entendemos que escondidos, ¿no? Cuando uno huye, pues esconde aquello que cree que luego va a recuperar, ¿no? Esos tesorillos que todos decimos, los tesorillos son de moneda nada más, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un tesorillo que apareció en esa tinaja, que se dejaron uno de los habitantes de esa vivienda, que son unos crótalos, unos platillos de música, ¿sí? Que es una más de esas cosas diferentes que hay en las diferentes casas de los arrabales occidentales de Córdoba en el siglo X. Y si tienen alguna pregunta, yo ya termino. Pues como ha dicho Cristina, si hay alguna pregunta que formularle, es el momento. Alguna más de la que ya... Tu pregunta no, pero sí el trabajo que hacéis a la hora de hacer la recreación virtual, colocar los objetos en el espacio en uso, humaniza mucho lo que para el público general muy árido, que son nuestras planimetrías que solo entendemos nosotros, y que de esa manera la acerca mucho más. Y hoy me han dicho una frase en una actividad que me han dicho, es que la arqueología es mucho más de lo que uno piensa, porque la gente en general piensa que nosotros solo nos dedicamos a mirar objetos y demás, pero no son costumbres, usos, lo que tú has dicho, ¿no? Nos tienen que decir algo más. ¿Quién vivía ahí? ¿Para qué usaba ese espacio? Y todo eso. Ese trabajo, vamos, fabuloso y enhorabuena. Aprovecho para decir que me ha costado un montón encajar todas las piezas, porque quería que se vieran y no quería meterla en ningún baúl. Porque te falta segunda planta. Pero es que,
posiblemente muchas estuvieran guardadas en baúles o guardadas esperadas de uso, pero que ya que se llenan y se las ponen en un baúl, no sé. Por eso está un poco más abigarrado de lo que realmente estarían en realidad. ¿Hay preguntas por ahí al fondo? Sí, por favor. Hola, soy Esperanza Camacho, soy absolutamente profana, no tengo nada que ver con la arqueología. Me ha gustado muchísimo la presentación y me surgen algunas dudas por mi formación, que yo vengo del mundo de la producción animal, de la zootecnia, y veo que hay, bueno, pues en todas las viviendas hay un espacio para los animales, ¿no? Lo que sería un establo, y me surgen algunas cuestiones en torno al ajuar relacionado con los animales en la vivienda, si me podríais aportar alguna luz sobre esto y sobre algunas informaciones que aparecieron en periódicos sobre restos de camellos que habían aparecido, si eran frecuentes, porque además, bueno, nosotros tenemos también de este mundo reciente hemos tenido acabado un proyecto europeo de camellos. En España hay una raza de camellos actualmente en Canarias y hay algunos ejemplares, bueno, son dromedarios, pero hay también en Doñana, en Asturias, bueno, en algunos sitios. Y bueno, en la arqueología yo estoy de acuerdo que lo que has dicho tú, que es patrimonio, hay que defenderlo y nos ayuda a entender quién somos hoy en día, por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos, por qué seguimos viviendo de esta forma, o estamos apegados a nuestros animales, o estamos apegados a nuestras costumbres, de muchas de las formas que tenemos de utilizarlos y de convivir con ellos, ¿no? Entonces sí me gustaría saber, me imagino que éticos habría, pero no sé cuántos más con las especies de animales, si podría aportarnos un poquito de información sobre esto. Gracias. Mira, yo en particular no podría tampoco darte muchos más datos. No son todas las viviendas, no todas las viviendas tienen establo. Hay establos, pero no todas las viviendas tienen establos. Hay diferentes estudios de animales, yo creo que más para alimentación, creo que ¿no? En Cercadilla se hizo un estudio sobre los restos óseos animales que podía haber para ver la alimentación y aquí está Camino, puede contarte un poco los resultados de ese estudio. Como animales, bueno, muchas veces es complicado por eso que comentaba yo también un poco al principio de la necesidad de hacer estudios a posteriori, ¿no? Los arqueólogos muchas veces recogemos los restos óseos animales, pero no sabemos exactamente tampoco a qué animal pueden pertenecer, ¿no? Hay estudios posteriores, Eduardo Ruiz, que también anda por aquí, ha participado en ese estudio sobre dromedarios, ¿verdad, Eduardo? ¿Sí? Ha formado parte de ese proyecto, con lo cual, no sé si él quiere contarnos algo de los resultados. Hay un artículo publicado recientemente, sí, pero vamos, no sé tampoco exactamente si solamente se estudiaron lo que son los dromedarios o si se dio pie al estudio de otros animales. Sí sabemos, équidos sí sabemos que había, pero vamos, yo no te puedo dar mucha más información. Aquí hay otros compañeros que han excavado en arrabales, no sé si tienen más información sobre otros animales domésticos, ¿no? Quizás que pudiera haber. Lo que más estudiado en Cercadilla son los basureros. En el caso del yacimiento de Cercadilla no aparece tanta cerámica en las casas, en los edificios, pero los basureros están buenísimos. Tienen mucha basura y mucha basura. Entonces, los estudios que se han hecho, que además habíamos por fases, o sea, la fauna del siglo VIII, la del 9, la del 10, la del 11, que además había sido Cercadilla, también mucho la población de libertad cristiana, la forma en la que nos ha confirmado económicamente existe cerro y otros animales son propios de los cristianos que los últimos no les van a hacer los cerros, por ejemplo. No, los cerros son prohibidos, prohibido porque no puede comer cerros, pero sí que sabemos que cazan jabalíes de manera ilegal. Animales, todos los que tenemos domésticos, y luego gatos, ratones, pájaros, perdices, con los linces, hay pescados, te podría decir ahora, hay pequeños pajaritos, no sé si coges los romeros, como
canarios, en fin, pero fundamentalmente horticápnicos, gallinas, cerdos. Nosotros tenemos en época de Navidad y hasta 9, que ya desaparecen, los tenemos en 12, conchas, unas opciones, sobre todo en época de Navidad, tampoco aparecen en los carnavales, supongo, los basureros musulmanes ya no aparece ostión, me parece, pero sí aparece. Y sobre todo es muy interesante pues, observar cómo a partir de que no hay cerdo, la gallina y la oveja son más grandes, lo que necesita tener más carne y pues el animal es mucho más grande. A medida que cuando hay cerdo, la gallina es más chiquita y la oveja es más chiquita. La alimentación que recibe el cerdo la recibe la gallina. Claro, y aparte necesitas proteína, la proteína que hace que la oveja crezca. Vaca y poca, poquísima, pero hay también. Y así perros, y gatos también. O sea, hay dos estudios, está el estudio hecho y el estudio doctoral de Córdoba, sobre la zona de Córdoba, de Sacunda, de Mercadilla, y es súper interesantísima. Está el requisito de Granada, toda la razón de hecho, y luego voy a hacer los artículos y también luego voy a ver ya no lo tiene que contar. No, porque hemos estudiado la fauna de diversas excavaciones de Córdoba, en la cual lo que íbamos buscando expresamente era el dromedario. Se ha publicado ya y se ha hallado que lo mismo que se han encontrado en Granada, en Jaén, en sitios más al norte como Soria y demás, no se tenía constancia en Córdoba. Se han hallado diversos fragmentos de dromedario. ¿Y también de época romana? Y también de época romana. Los de época romana seguramente vinieron aquí como animal de transporte en la contienda bélica y los de época árabe o islámica, pues a lo mejor llegaron por la invasión. Y tanto también se ha encontrado en Medina Sahara. Y estudio de fauna en general, pues lo que ha dicho Camino, en las diversas excavaciones urbanas que hemos estudiado, se han localizado muchos bicápridos, muchas gallinas, algunos perros y demás, pocos cerdos, muy escasos, en época islámica estamos hablando. Y en Medina Sahara, que es un estudio que hemos realizado recientemente, pues ya hay una enorme panoplia tanto de fauna de caza como de doméstica, vacas, caballos, asnos, ¿Alguna preguntilla más? Una preguntita breve. He entendido por la posición que una misma manzana, por decirlo así, puede albergar casas de muy distintos tamaños y distintas fábricas, de manera que no hay, por así decirlo, un barrio o una manzana, una zona donde se puedan agrupar en una clase, digamos, más pudiente en cuanto a que puede adquirir un solar más grande, pues es una casa más grande, y otros que tengan una casa más pequeña. No hay manzana, no se distinguen manzanas. Lo único que sí se distinguen son, no hay manzanas en las que haya viviendas más grandes ni viviendas más pequeñas. Hay algunas manzanas de viviendas que son como los chalés unifamiliares, son todas las viviendas iguales, o sea, viviendas que
que se edifican en batería, pero aun siendo viviendas en batería y viviendas de las mismas dimensiones, la edilicia es diferente. O sea, dentro de que son viviendas iguales, hay viviendas, bueno, pues que tienen patios mucho más trabajados, brocales de pozo, pavimento de ladrillo, con lo cual el tamaño muchas veces no determina el valor económico, por decirlo de alguna forma, de la vivienda. Pero no hay manzanas. No hay manzanas de gente más rica, por decirlo de alguna forma, y manzanas de gente más pobre. Por lo menos yo en el concepto que tenemos de los arrabales occidentales, yo he estado viendo también todas las intervenciones arqueológicas del plan parcial O7, yo no veo que eso exista. Sí es cierto que hay algunos puntos y algunas manzanas en las que se pueden establecer ciertos paralelismos. Por ejemplo, en Ronda Oeste, que es una excavación bastante amplia, hay muchos pozos, lo puedo asegurar, porque hay muchas viviendas, no hay ningún pozo hexagonal, por ejemplo. Pero en O7 hay, en la zona más pegada a... ¿Cómo se llama? Bueno, la zona más cercana a la carretera del aeropuerto de los 7, hay 3 o 4 viviendas de los que tienen el mismo pozo. Entonces, no sé, un poco sintomático. Te quiero decir que a lo mejor no hay viviendas de personas más pudientes, pero sí hay zonas que se edificaron un poco en bloque. Yo quería saber con respecto a la cerámica Midal, el contexto de esa cerámica. Es decir, está dentro de un contexto con cerámica califal, entonces lo que tienes son cerámica que ha venido rodada más antigua, o te está marcando una primera ocupación a lo mejor de mitad del 9, principio del 10. Solo en un punto de Ronda Oeste, en el sector 1, sí está la cerámica definiendo un momento previo. En el resto son fragmentos, además fragmentos muy pequeños, fragmentos muy mezclados con niveles califales. ¿Y el tipo de edificio que hay previo, sabéis lo que es? ¿Son viviendas? No, son edificios agropecuarios. Nosotros los interpretamos como edificios agropecuarios. No son los grandes edificios lineales de... Sí, no. La zona... Ten en cuenta que Ronda Oeste es una excavación muy grande, pero realmente es una franja estrecha. Entonces, muchas veces nos hemos quedado en las puertas de ver un poco la vivienda completa. No podíamos echarnos para allá el perfil. No podíamos. Luego lo echaron, los demás lo echaron. Sí, luego lo echaron. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Sí. Ronda Oeste es muy interesante, lo sé, pero el plan parcial O7 pues, es una maravilla. De todas formas, yo espero que no tengamos más planes parciales O7. Ese es el objetivo. No queremos más planes parciales O7. Porque ya tenemos mucho que estudiar, muchísimo que estudiar, muchísimo. Si nosotros de cada vivienda o de cada cacharrito conseguimos sacar algo más, ¿qué nos saldrá de los 7? En la zona del plan parcial 7 del sector 3 de Ronda Oeste, os comentaba que había 144 viviendas, ¿no?, en esa franja. Completa a 75, ¿no? Pues si nosotros nos ponemos en esa imagen de... Este es el plan parcial O7, ¿no? Bueno, eso es esa zona que veíamos sin excavar, que ahora ya está excavada, ¿no? Pues esta zona que queda ahí es lo que va a ser un nuevo plan parcial, ¿no? Entonces, si en esa franja de terreno hablábamos que había no completas, pero 144 viviendas en las diferentes excavaciones que se han realizado en los 7, no sé, la manzana 15 creo que tenía 25 viviendas, la manzana 14 37, la manzana, en fin, ¿no? Cada compañero pues ha ido sacando una ronda más, por decirlo de alguna forma. Y esto tenía que decirlo. ¿Hay alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta. ¿Hay una más al fondo? Bueno,
la experiencia nosotros fue, bueno, un par de semanas, a conservar parte de la excavación, de las nuevas construcciones. ¿Quién miente? No, ese es el lenguaje periodístico utilizado para hablar de arqueología. Podría dar una charla completa sobre el lenguaje. Se está acabando todo. No, está en directo. Podría dar una charla completa sobre el lenguaje periodístico que se usa para hablar de arqueología, porque realmente daría para una tesis doctoral, o lo puedo asegurar. Daría para una tesis doctoral. No se van a proteger los restos arqueológicos. Si se excava, no se protege. Como se protege, no excavando. Es que es así de simple. O sea, como se protege, no excavando. Si se excava, ya está desprotegido. Eso a priori, ¿no? A posteriori. Si se excava y se decide conservar, se tiene que poner en valor. Porque si no, se desprotege doblemente. Y podría seguir. Es verdad. Bueno, lo que se ha leído en prensa, esa zona que se va a intervenir ahora, es una zona, bueno, un nuevo plan parcial. La ciudad necesita crecer. Necesitamos más vivienda. Tenemos poca. No, tenemos poca vivienda. Entonces, la mejor forma para hacer vivienda, evidentemente, es la zona en la que no hay nada. Eso es de cajón. En arqueología, bueno, pues se hace un estudio previo, que evidentemente es necesario, ¿no? Y en ese estudio previo, que es una prospección arqueológica superficial que se llama, pues se determina qué es lo que puede haber en la zona en la que se van a edificar esas viviendas. Se ha hecho ese estudio, y ese estudio ha determinado, la Delegación de Cultura ha determinado que ahí hay vestigios arqueológicos y que si se edifica, se tiene que edificar con unos criterios, ¿vale? Esos criterios suponen, pues, no hacer unas plantas de sótano, porque los restos están bajo tierra. Los restos están bajo tierra. Y los restos, si ven ahí alguna de las fotografías de las excavaciones, los restos es que estén a 3 metros bajo tierra, o sea que se puede hacer un sótano. Los restos están a 40, 50 centímetros. Entonces, esa es la protección que ha pedido la Delegación de Cultura. Ya no sabemos si se va a conseguir. El colegio ha dicho, bueno, ha dicho que, bueno, que debería hacerse caso a la Delegación de Cultura, que para eso está la Delegación de Cultura, pero no lo sabemos. Pero que protegerse no es capaz. Nosotros es que nos duele esto, ¿eh? Sí, tenemos tantas puñaladitas. Esto nos duele, todavía nos duele. Es que hay que pensar que al final los arqueólogos no nos escuchan, no. Al final priman otros intereses. Y tú dile a una persona que ha comprado un piso en plano que ahora no va a tener el coche aparcado en la puerta. Entonces, Bueno, pues tenerlo, pero lo que no puede haber lugares ni tiendas. ya, pero eso para que dice que no. Porque en esta ciudad el parking siempre bajo tierra. Esto de que no se puede hacer parking en superficie, yo no lo entiendo. Pero ya está, pero esto sale para atrás. Que nos van a echar del museo. Bueno, pues nada, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en la siguiente, que será ya el 17. Muchísimas gracias.